Ujú. Buenas, buenas, 7 de la noche en punto. ¿Cómo estamos por el otro lado? Esperamos un momentito porque no hay muchas personas conectadas. Bueno, pues hoy es 14, ¿verdad? Solo nosotros queremos dar clases el día de hoy, ¿verdad? Hoy es día de descansar, pero voy a esperar un ratito para que podamos recibir la clase todos. A ver cuántos se nos conecten mientras vamos a desactivar este celular un poquito y ya ustedes me dirán cómo estamos, ¿verdad? Aprovechando de ver los mensajes, vea ustedes, porque a veces todo el día no tiene uno tiempo de ver sus mensajes, ¿verdad? Vea ustedes, porque a veces todo el día no tiene uno tiempo de ver sus mensajes, ¿verdad? Bueno, 2 minutos, 7 con 2 minutos. Esperamos un ratito, ¿verdad? Un momentito, vamos a esperar. Hay algunos conectados ahí. Mientras pasan un par de minutitos, voy a traer mi vasito de agua. Yo dije, ¿quién tiene esta puerta?
Bueno, ahorita sí. Damos inicio entonces a la clase de hoy. Ninguno escribió, pero yo creo que todo está bien. Yo veo mi pantalla y veo que está magnífica. Y yo pienso que si estuviera algo incorrecto, ya alguno de ustedes ya hubiera escrito y decir, bueno, va a haber clase o no va a haber clase el día de hoy, ¿verdad? Hoy les mandé ahí a su chat el día miércoles. Vamos a ver, aquí tengo miércoles, sí. Les mandé algunas publicaciones que hizo el Archivo General de Protocolos. Son todas las obligaciones notariales, ¿verdad? En donde, pues ese es el rol de ustedes cuando ya estén graduados de abogados y notarios, ¿verdad? Y si ustedes lograron leer un poquito, si tuvieron tiempo, ¿verdad? Y ahorita en la noche tendrán ya suficiente tiempo para poder leer, dice obligaciones del notario ante el Archivo General de Protocolos. Ustedes se van a dar cuenta que todo lo que está aquí, tan lindo, muchas gracias, Cristi. Todo lo que está aquí es lo que yo he venido hablando con ustedes casi en todos estos, no sé cuántas semanas, hoy novena semana, ¿verdad? He venido platicando con ustedes de todo, solamente que aquí, que se está muy bonito el cuadrito, porque dice tipo de obligación, plazo, sanción por incumplimiento, y tiene el fundamento legal. Yo el sábado y el domingo que me toca dar clases, voy también a decirles a los compañeros, igual que les digo a ustedes, que lo lean, porque de aquí podría venir alguna preguntita para el segundo parcial. Cierre el protocolo, lo platicamos, atestados, lo hemos platicado, el empaste, el entregar el protocolo, las 4 situaciones que nos obliga la ley a entregar el protocolo, ¿verdad? Donde ya luego lo podemos tener. El aviso de protocolización, ese no lo hemos visto, eso es, creo yo, en la clase número 13, creo yo que eso, no sé, pero por ahí estamos en esa clase. La revisión del protocolo, eso sí, estuvo en las preguntas, ¿verdad? Que se les hizo en la tarea número 1, las 4 clases de revisión que vamos a encontrar, ¿verdad? En nuestro quehacer notarial. El aviso de omitida, dice después de enmienda, eso no tiene nada, ¿verdad? En plazo ni nada, pero eso también lo vamos a mirar y ya creo que es la última clase que nos tocaría un poquito ver con los testigos ese tema, las ampliaciones del índice, las ampliaciones de los avisos notariales. Entonces ustedes logran detectar en ese tema de las ampliaciones que todo el derecho notarial es posible hacer uso de ese tema, ¿verdad? De ampliación y aclaración, y ya platicamos en una de las clases, ¿verdad? Ahí estamos, platicamos en una de las clases que también el código y la doctrina nos explica aún de otros temas, porque nos explica de rectificaciones, ¿verdad? Entonces, sí podemos, todo el ejercicio notarial es posible cometer errores, pero la ley y la doctrina nos permite hacer, digamos, enmienda de errores, ¿verdad? A través de estos temas, ¿verdad? Y de último, el cuadrito ese que les mandé, el Archivo General de Protocolos, pues explica de entregar los expedientes de jurisdicción voluntaria. Ese tema de jurisdicción voluntaria, dice, y hace un apartadito ahí, dice rectificación de área, ¿verdad? Pero eso también lo platiqué con ustedes
En la clase pasada creo que platiqué con ustedes cuando hablé de los testimonios, la clase antepasada fue cuando hablé de los testimonios y les dije que esos aparecían en la doctrina y en la ley como testimonios irregulares, ¿verdad? En nuestro ejercicio notarial. Sin embargo, aquí lo coloca y dice, y hay plazos diferentes porque dice que para rectificación de área son 45 días el plazo para cumplir con la obligación, la sanción de la rectificación de área de no enviar el expediente 25 quetzales. Y está el fundamento, ¿verdad? Legal, artículo 7, la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Nosotros lo conocemos directamente como decreto 5477. Ustedes dicen decreto 5477 y ya saben que es la ley esta de jurisdicción voluntaria, pero este tema, este último tema que estamos viendo aquí, este último tema es objeto de su curso de Derecho Notarial 4. Muchas gracias a todos los que escribieron. Fernando del Águila. Fernando creo que fue mi alumno. Fue mi alumno, Fernando. Sí, sí, ¿verdad? Isa, Gladys, Edgar y Nancy. Todos los que me hicieron favor de escribir. Brando también. Muchas gracias, Brando. Ahí estamos. Entonces, si tienen alguna duda del tema que vamos a hablar el día de hoy, ya saben que ahí pueden hacer sus preguntitas. La clase que nos toca entonces es la 9ª clase. Les cuento que es una clase bastante corta, no es, ya platicamos 11 minutos, no es tan, va a ser tan corta, ¿verdad? Ese complemento de la clase de hace 8 días. Hace 8 días platicábamos de la legalización de firmas. El tema en sí, legalización de firma, legalización de fotocopias. La clase de hoy es legalización de fotocopias. Aquí el programa dice documentos que se van a legalizar, pero también dice legislación y práctica. Y en esa legislación y práctica, pues un poquito yo les comento, ¿verdad? ¿Qué sucede en la vida diaria y para qué se legalizan documentos? ¿Para qué sirve la legalización de documentos? Entonces ahí yo trato de platicar con ustedes un poquito de lo que les va a pasar. Aquí pues estoy en mi casa, ¿verdad? Mis títulos colgados, ¿va ustedes? Ahí hay que colgarlos. Yo los tenía en mi oficina, pero decidí cerrar mi oficina porque en realidad pasaban meses y meses y meses y nunca iba a la oficina. Entonces deshice mi sociedad con mis amigos y les dije, miren, ya me voy. Por gusto estoy pagando oficina porque ya no vengo a Guatemala. Ahorita estoy aquí en Guatemala, estoy en mi casa. Y bueno, se vinieron los títulos para acá, ¿verdad? Para mi estudio, se vinieron los títulos. Así sucede después de tantos años de ejercicio profesional, pues sí, en un momento que uno dice, bueno, paremos, tiempo para trabajar, tiempo para descansar y tiempo para todo, ¿verdad? Pero aquí estoy con ustedes. Es saber qué dice Rural, si seguimos así el otro semestre o ya nos vamos a las clases presenciales. Están diciendo los compañeros ahí en el chat que deberíamos ir a las clases presenciales. El tema de hoy es un poco incomprensible, no incomprensible, no, difícil un poco de adaptarse a la práctica si no tenemos contacto directo con notarios o contacto directo en alguna institución que se dedique a ver el tema de hoy, ¿verdad? Legalización de documentos. Tema de hoy, clase número 9. El objetivo general es siempre, ¿verdad?, que aprendamos la clase, que veamos las diapositivas, el libro y el código, prácticamente el libro de texto que tenemos, y después la lectura del fundamento legal, pues sirve para reforzar un poco las diapositivas y lo que yo estoy explicando, ¿verdad?, a través de la clase. Hoy, pues, la legalización de documentos, los objetivos específicos, pues, hacer una diferencia, dice, entre la legalización de firma y la legalización de documentos. Yo creo que ahí no nos vamos a perder, porque hace 8 días, pues, platicamos con la legalización de firma y eso es un tema diferente a legalizar un documento, ¿verdad? Entonces ahí creo que no nos perdemos. Aprender un poquito cómo se puede redactar una legalización de fotocopia. Yo la explico, la recito
pero eso permite que ustedes puedan hacer una mejor redacción. O sea, yo doy la guía, ¿verdad? Pero ustedes pueden hacer una mejor redacción. Ustedes pueden, yo siempre he dicho que el notario es un tanto poeta, ¿verdad? Por la forma en que reseña y hace el diseño de las situaciones que están sucediendo. Entonces nos convertimos, aparte que los abogados y notarios somos médicos, psicólogos, psiquiatras, veterinarios y todo, terminamos en notariado siendo poetas por la forma de redactar. Entonces, aprender a redactar una legalización y la legislación aplicable, pues es un tema que depende del área que van ustedes a trabajar, depende del documento que van a legalizar, así será el fundamento legal que les va a servir para redactar, ¿verdad? No es así en realidad decirles solo el código notariado es el único fundamento legal. No, porque no es así. El Código Procesal Civil y Mercantil establece lo relacionado con los desistimientos. El Código Procesal Penal también explica un poco de los desistimientos penales o civiles, pero también la ley explica cómo debe presentarse el desistimiento con firma legalizada, ¿verdad? En derecho laboral, el pago de prestaciones laborales, hay algunos artículos que el Código de Notariado establece cómo presentar esos desistimientos, el contenido de los desistimientos. Entonces, el fundamento legal es variable y lo hay en todas las ramas, ¿verdad? De ahí que tendrían ustedes que saber que las legalizaciones de documentos, pues uno de los objetivos específicos es que los documentos se pueden legalizar en el mismo documento, si lo permite y si hay espacio, o en documento independiente. Se legaliza una, dos, tres, 100 fotocopias. Y que lo más importante es que ustedes no pueden legalizar ningún documento si no tienen el original en las manos, a la vista. Bueno, la diapositiva que sigue es la definición de la legalización, de las legalizaciones notariales, dice. Pero en este caso, como nuestro tema es de documentos, sería la definición de la legalización de documentos. Dice la facultad que tiene el notario de legalizar fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas de su original en presencia del notario. Con ello, dice, se regula una forma ágil y sencilla de legalizar fotocopias. Desde lo que dice la definición es donde tenemos que hacer un análisis y hacer conciencia que no podemos estar legalizando documentos si los originales no los tenemos a la vista. Es elemental el original. Y yo platicaba el fin de semana con los chicos que con la tecnología tan novedosa, que supongo que vendrán otras mucho mejores que la que estamos, ¿verdad? Pero con la tecnología tan novedosa a veces es bien complicado descubrir cuál es el original y cuál es la fotocopia, ¿verdad? Yo daba un chivo para poder descubrir cuál es el original y la fotocopia, pero no sé si ese chivo vaya a fallarme. Y yo decía que si esta era la hoja, ¿verdad? Lo que estaba escrito, pasar el dedo atrás. Y si como el dedo es tan sensible, ¿verdad? Si resaltaba la letra o la firma, entonces si teníamos a la vista el original. Si no resaltaba, teníamos a la vista puras fotocopias. O sea, no resaltaba, no, sino era sensible a nuestro dedo. Teníamos a la vista puras fotocopias, no teníamos el original. Pues es una manera por lo menos de descubrir más o menos cuál es el original. El problema que nos dan las computadoras, las fotocopiadoras, hoy digo yo las computadoras, porque yo en mi trabajo tengo una computadora, les digo, miren, esta cosa casi solo le falta hablar. Una cosa tan moderna que me llegaron a instalar, que en el plano de la definición de las reproducciones, yo me pongo a pensar qué podemos hacer con esa computadora para cumplir la definición de notariado cuando solo le damos un clic, ¿verdad? Y ya estamos grabando, ya estamos tomando la fotografía, ya estamos escaneando.
en la computadora. Cuando eso no era así, ¿verdad? Teníamos que ir a una máquina especial que permitiera eso. Teníamos que lo más moderno que era nuestro celular, ¿verdad? Para poder grabar determinada situación. Hoy no, solo lo hacemos a través de la computadora, pero a mí me parece, ustedes han de tener mucha más tecnología que yo y han de saber mucho más de eso que yo, porque recuerden que a mí sí me agarró la tecnología, que a ustedes supongo son bastante jóvenes, ustedes están en eso, ¿verdad? Ustedes lo conocen mejor. Pero antes para escanear, ¿verdad? Ustedes íbamos a un lugar así que hacían ese tema de escaneo. Yo me recuerdo que nos cobraban, por lo menos a mí me cobraban 10 quetzales por hoja escaneada, ¿verdad? Entonces se escaneaba, uno lo escaneaba y de ahí vino el teléfono, ¿verdad? Y en el teléfono ya se puede bajar la aplicación para escáner, ¿verdad? Pero para mí lo novedoso de esa computadora es que yo paso la hoja, o sea, le doy, ¿verdad? Con el mouse, ¿verdad? Así le dicen al aparatito este. Y busco la aplicación, entonces ya solo paso la hoja así y ya me está escaneando, ¿verdad? Y encima la computadora me está ordenando las hojas. Algo tan precioso. Entonces yo me he puesto a pensar con esos aparatos lo relacionado a la definición de notariado, porque dice, y otras reproducciones, dice, siempre y cuando, dice, sean procesadas, copiadas o reproducidas del original en mi presencia. Regresamos al tema de Frente de Finanzas. Ustedes son de aquí de Guatemala, todos creo yo, ¿verdad? Porque ese plan diario es aquí, ¿verdad? Regresamos al tema del Ministerio de Finanzas y Tribunales que está por ahí, aquel jovencito que siempre les platiqué que le decían jalador, ¿va? Y en ese tema de jalador, ustedes le dan los documentos para que él vaya a que les autentiquen los documentos. ¿Y qué hacemos con ese chico que lo tenemos ahí y que nos regresa el documento legalizado? ¿A qué hora el notario tuvo a la vista el original para cumplir la definición? ¿A qué hora nosotros dimos el original al jovencito? ¿Va? Dimos el original, la fotocopia. En el tema este del lugar que les menciono, no hay que decir el lugar, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, no hay nada seguro de lo que hace el notario. El notario, al momento de legalizar el documento, él no está seguro de lo que está haciendo porque nunca tuvo a la vista el documento original. Yo mi clase va orientada a que si no les presentan el documento original, así sea su esposa, su hija, su amigo, su compañero, su profesor, su jefe, quien sea, no legalicen documentos porque el tema este de hoy sí es preocupante la participación del notario en este tema, en la redacción y en la fe que dan ustedes que el documento fue reproducido de su original, sí pueden ser llamados a un proceso judicial. De hecho, yo platicaba y les decía que por lo menos mi despacho estaba lleno de varios expedientes en donde los notarios están siendo involucrados. Falsedad, ¿verdad? Algún tipo de falsedad, ¿verdad? Algún tipo de participación. Entonces viene. Hay salida también, ¿verdad? Hay salida, ¿verdad? Pero mientras tanto ustedes están involucrados en un proceso judicial, ¿verdad? En donde por legalizar una fotocopia, en donde solo tuvieron una ganancia de 50 quetzales, por decirles algo, se llevan todo un proceso de un año, año y medio para lograr salir de donde están involucrados. Yo podría decir, bueno, yo sí tuve a la vista el original. Él me trajo el original. Yo tengo fe pública. El problema es que si ese original no existe en la vida, no existe. Póngale, por darles un ejemplo, ¿eh? Mi título. Yo voy con ustedes como notarios y les digo, legalícenme mi título. Y ustedes me legalizan mi título. Entonces, yo doy fe que la fotocopia que antecede es auténtica por haber sido reproducida de su original en mi presencia el día de hoy, contentiva de título de, ¿cuál es?
abogada, ¿verdad? Abogada la que está ahí, ¿verdad? Título de abogada de X persona. Y en el momento que viene la investigación, después de que estamos involucrados en un proceso penal, aparece que hacen una investigación en la Universidad de San Carlos y le dicen a la Universidad de San Carlos, yo soy egresada de USAC, y le dicen a la Universidad de San Carlos que quieren información en relación en qué fecha yo fui graduada, en qué fecha me extendieron mi título y todo. Y entonces dice San Carlos, ni siquiera fue alumna de nosotros. Entonces yo como notario que tuve a la vista, ¿qué legalicé yo como notario? Ahí es donde se ve uno involucrado. Más en la legalización de firma, ahí sí no, porque en la legalización de firma ya ven que yo les dije a ustedes que el notario da fe de las firmas, más no del contenido del documento. En este sí no. Entonces, ¿cómo puedo yo decir, no, yo tuve a la vista el título original, cuando Universidad de San Carlos está diciendo, jamás recibió un curso aquí con nosotros, pero ni siquiera el área común, ¿verdad? Ni siquiera un curso. El tema es bien preocupante, por eso mi consejo es no legalizar ningún documento si el original no se tiene. Y cuando se tenga el original a la vista, hay que ser muy cuidadosos y ver que efectivamente sea el original. Bien, así debe ser. El doctor Neri Muñoz, yo coloco aquí en la diapositiva, dice que es el acta que redacta el notario en el mismo documento o en hoja adicional, si fuera necesario, en la cual da fe que la misma es copia fiel de su original por haberse reproducido en su presencia. Más adelantito van a ver ustedes que en el libro el doctor Neri dice mal llamada acta de legalización de documentos, porque no es un acta notarial. Y dentro de 8 días vamos a ver las actas notariales y van a ver ustedes de qué se componen las actas notariales. Lo primero que le sucede a las actas es que llevan hora. Esta redacción de legalización de fotocopias no lleva hora. Entonces se termina la presente en el mismo lugar y fecha. Así, ¿verdad? Ya les voy a dictar una. Y hoy quedé con sus compañeros de ver si encontraba todas las legalizaciones de fotocopia que tengo, creo yo, aquí todavía, de lo que hicieron mis alumnos. Y les voy a mandar una foto ahí en el chat para que vayan viendo ustedes cómo es que se hace. En sí, el doctor en su libro hace ver de que no es un acta, sin embargo, la doctrina le llama acta de legalización de fotocopia, ¿verdad? Y vamos a analizar el libro del doctor, todo lo que él hace ver. Posteriormente, en la diapositiva dice, en el diario vivir podemos encontrar una cantidad de documentos que subsisten por sí solos, desde cuando son documentos originales. Sin embargo, cuando es necesario utilizarlos en diferentes lugares, es necesario fotocopiarlos, dice, y probar su autenticidad con legalización notarial. La legalización de documentos la realiza el notario siempre y cuando tenga a la vista el documento original. Quedemos un poquitito aquí, en esta parte. Existe en el campo, en todos los campos, ¿verdad? En todas las áreas de derecho, en todas las entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, en toda la iniciativa privada, en todititos los lugares, siempre vamos a tener contacto con un documento legalizado. ¿Por qué legalizamos los documentos? Porque posiblemente no queremos perder los originales, queremos conservar los originales o no podemos tener muchos originales. Por ejemplo, los títulos que ustedes están viendo ahí yo digo que se miran bien, ¿verdad? ¿Qué hago yo si necesito buscar empleo en 10 lugares? Tendría que pedir 10 títulos, ¿verdad? Y no es nada mal te estar pidiendo los títulos. Entonces, por darles un ejemplo, es por muchas situaciones que nace a la vida jurídica en el año 1987, creo yo, nace a la vida jurídica la legalización de documentos por muchas circunstancias. Pero en el caso de los títulos, no puedo estar mandando los originales para hacer mi CV, ¿verdad? Para hacer mi currículum. No puedo que se vayan los originales, no los puedo enviar. Entonces, ¿cómo se envían? Legalizados.
Y cuando un documento se legaliza, es porque se legalizó del original, es porque es real, es porque el notario tiene fe pública notarial. Y cuando yo reviso el expediente y veo que algún documento está legalizado, es porque existe el original o la certificación de nacimiento. Aún la certificación de nacimiento es un poco más práctica poderla pedir, ¿verdad? Pero si voy a mandar a 20 lugares solicitud de empleo donde tengo que mandar la certificación de mi nacimiento, no podría yo estar pidiendo una certificación que cuesta 15 quetzales, ¿verdad? Y de repente no consigo el empleo en ninguno de los 20 lugares. Entonces legalizo la certificación de nacimiento. El tema de la tecnología es bastante complicado hoy con la legalización de una certificación de nacimiento, ¿verdad? Un ejemplo. Porque si lo pido vía así como la piden todos ahora, no, yo sí voy a RENAPI, yo la pido, ahí me la dan ahí. Pero si la pido por medio de internet, ¿verdad? Por medio del sistema, los notarios están adscritos a todos los registros y tienen una tarjeta para pagar todo lo necesario, ¿verdad? De lo que extienden los registros. Si la pido así, es una fotocopia, ¿verdad? Ustedes. Complicado ponerse a analizar así como lo estoy analizando, ¿verdad? Y digo, de su original, pero si en línea y me la mandan en línea, porque así lo hacen, ¿verdad? Me la mandan en línea, no tuve a la vista el original. Bueno, pero en fin, si nos ponemos a pensar en todas esas cosas, capaz que ya no vamos a hacer nada de notariado, porque vamos a estar preocupados con todo lo que nos está pasando, ¿verdad? En fin, dice, hay muchas circunstancias por las que se presentan documentos legalizados. También, por ejemplo, yo tuve un proceso tan complicado, laboral, en donde la parte patronal presentó como prueba la legalización de todos los documentos que le servía como base para poder demostrar que las prestaciones laborales del trabajador habían sido canceladas. En este caso, esta empresa, una gran empresa, no hay que decir el nombre, ¿verdad? Una gran empresa contrataba al trabajador en calidad de trabajador, pero cada año le pagaba las prestaciones laborales. Algunas, pues, de manera proporcional, pero las cancelaban. En el momento que se hizo la liquidación para ver si en realidad habían sido pagadas todas las prestaciones laborales, pues se logró descubrir que le había pagado un poco más de 20,000 quetzales de lo que le correspondía al trabajador. Pero el trabajador lo demandó porque ni siquiera fue tanto por prestaciones laborales, sino fue por algo absurdo, me parecía a mí, porque él había recibido sus prestaciones, había firmado y toda la cosa. Bueno, el caso es de que cuando el abogado presenta la prueba para demostrar casi 11 finiquitos que había firmado el trabajador, junto con los finiquitos presentó imagínense, 11 finiquitos. Quiere decir que aquel trabajó 11 años. Estoy hablando de derecho laboral, ¿verdad? Para hacer un recordatorio, que él trabajó 11 años. Pero junto con los 11 finiquitos presentó 12 recibos de los 11 años, o sea, por cada año presentó 12 recibos. Entonces, si hicimos 11 años, presentó más de 110, 120 recibos, así que así trabaja a veces la parte laboral, ¿verdad? Y todo es aceptado. Recuerden ustedes que para calificar o para probar algo en derecho laboral, siempre se resuelve en conciencia, ¿verdad? Ese es un tema bien complicado. Bueno, eran más de 120 documentos que el abogado estaba presentando de manera legalizada. Es un ejemplo para decirles cómo tienen ustedes que trabajar. Cuando nosotros nos tocó dictar la sentencia, porque como derecho laboral es bien rápido, en segunda instancia se recibe el expediente, se conceden las 48 horas para que manifieste sus agravios.
manifestando los agravios, pues pueden presentar prueba. En segunda instancia, en laboral sí se puede presentar prueba. En segunda instancia, en penal es prohibido tocar prueba. En laboral sí, ¿verdad? Cuando nosotros revisamos la legalización de documentos para poder dictar sentencia, vino el problema. El abogado había legalizado esas 120 fotocopias y él decía, doy fe que las 120 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original a mi presencia el día de hoy. Contentiva de, dijo, como era en hoja independiente, tenía que hacer una referencia a lo que estaba legalizando. Contentiva de, dice, finiquito del año tal y tal, dice, con 12 recibos que tienen como referencia el pago mensual del salario que devengaba el trabajador, y ni siquiera eran 12, porque también ahí iba incluido el, los otros dos salarios que, el bono 14 que le dicen, ¿verdad? Y el aguinaldo y posiblemente alguna ventaja económica que recibía el trabajador. Serán mucho más de 120. El caso es que el abogado, al legalizar los documentos en calidad de notario y presentarlos, obvió 6 documentos en la legalización. Miren qué pasó, pues. Al obviar los 6 documentos, que fueron 6 recibos de 6 meses, nosotros resolvimos que había que cancelar los 6 meses. Que había, teníamos 2 caminos. Les voy a decir de los 2 caminos, solo que no les voy a decir en qué camino nos vemos. Si obvió 6 recibos, son 6 meses, había que condenarlo a pago a los 6 meses. Pero también, por haber legalizado mal los documentos, eso podía no tenerse como prueba. En derecho laboral, ustedes pueden presentar documentos simples sin legalizar. ¿Para qué se está haciendo bolas el pobre abogado? Si lo presenta legalizado, tiene que hacer una buena legalización y una buena descripción de los documentos que está legalizando. Yo recuerdo que en ese caso no tomamos en cuenta la prueba. No se tomó en cuenta la prueba porque iba mal legalizado el documento. Ya no recuerdo en qué paró, pero eso fue objeto de un amparo. Cámara nos confirmó, pero apelar y se votó todo. Yo recuerdo que ya no entramos a conocer porque ya estábamos muy desgastados por las fotocopias mal legalizadas. En este caso, pues el trabajador perdió una posiblemente jugosa indemnización por culpa. El patrón perdió porque tuvo que pagarle al trabajador porque el abogado del patrón hizo una mala legalización de todos los documentos que presentó innecesariamente, porque solo tenía que presentar fotocopias. Es por darles un ejemplo, ¿ah? Cuando van ustedes a legalizar también un documento para el área civil, para el área, mejor dejémoslo, solo otro ejemplo les voy a dar, para el área de familia, van a legalizar recibos de que el padre ha cumplido con la alimentación del hijo. Si van a legalizar esos documentos, son prueba para hacer constar de que el hombre ha pagado los alimentos. Los originales no los van a poder presentar, porque en el proceso se pueden perder los originales. Entonces, esa legalización de los recibos, si es que no se le abrió una cuenta, ¿verdad? Para el pago de la pensión alimenticia, debe estar bien legalizado porque es prueba reina para poder liberar al padre de familia posiblemente del pago de algunas prestaciones porque él ya ha cumplido en parte con ese pago, se no se le va a condenar, a lo que falta si fuera el caso, ¿verdad? En sí, jóvenes y señoritas, el tema de hoy es eminentemente para mí la responsabilidad del notario. ¿Qué legaliza? Hay 2 temas tremendos. ¿Qué legaliza? Bien legalizado, porque si no lo legaliza bien,
involucra a la persona que les requirió sus servicios y lo hace perder posiblemente jugosas cantidades de dinero. Por ejemplo, un último ejemplo, para una participación para hacer una carretera, la ley de compras y contrataciones del Estado. Él les pide una serie de documentos legalizados. Dice, primero la patente de comercio, la patente de empresa, el representante legal de la empresa, quién es el acta notarial con su inscripción en el registro mercantil y dice todos los documentos legalizados. Imagínense ustedes que se les olvide. Legalizarlos salen de la participación y curiosamente, pues a ustedes les tocaba que les dieran ese negocio porque ustedes llenaban todos los requisitos de lo que solicitaba el Estado. Y la carretera pues costaba 20 millones de quetzales. Imagínense que ustedes como notarios hacen perder al cliente. Ay, no, yo los cuelgo. ¿Ah? El Código Procesal Civil y Mercantil explica, dice que los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos de nulidad y falsedad. Y los documentos autorizados por nosotros son prueba dentro del juicio y fuera de juicio. ¿Por qué? Porque nosotros los notarios, por el hecho de ser notarios, tenemos fe pública, ¿verdad? Notarial. Miro por aquí si tienen algunas preguntitas ustedes. Vamos a ver. Ok, varios mensajes. De residencial me están escribiendo. Buenas noches, señorita. Muchas gracias. Cristian y todos los que me escribieron. En el WhatsApp no tenemos. Como dice mi sobrino, WhatsApp no tenemos nada. Me está escribiendo un compañerito, dice, un pequeño aporte, dice, respecto al requerimiento de documentos electrónicos, dice, posiblemente sea lo relacionado con nuestra definición, ¿verdad, Brando? ¿Qué dice nuestra definición? Dice, y otras reproducciones, ¿verdad? Posiblemente eso se refiere a usted. La mayoría de documentos trae un código llamado QR, dice que permite rectificar su validez y autenticidad directo al sitio web del emisor, que es por si quiere, así es. Nosotros, Rando, el 9 de, Rando fue el que me escribió, sí, el 9 de septiembre, de hace pocos días, entramos al tema de las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Y por darles un ejemplo, para que me recordó eso, ¿verdad? Que también es otro tema que podríamos recordar en este momento de la legalización de documentos. Nosotros cuando notificamos una audiencia, como las personas presentan original, duplicado y fotocopias a veces, o en derecho penal, todos son originales los que presentan, ¿verdad? Pero los chicos van y notifican y dan un memorial. Hoy con las notificaciones electrónicas, esos memoriales son escaneados y cuando yo firmo la resolución de trámite de los memoriales, inmediatamente sube al sistema, SGT se llama Sistema de Gestión de Tribunales, sube al sistema y ahí efectivamente se le asigna como él dijo, un QR, dijo él, ¿verdad? Se le asigna un cuadrito, yo les voy a decir un cuadrito. Él dijo un QR, dijo él. Entonces yo le digo, un cuadrito, ¿verdad? Que es el que sirve para escanear, ¿verdad? Creo yo que es el mismo, total que se le asigna un cuadrito, pero hasta que yo lo firmo, ¿verdad? En el sistema. Cuando ya está firmado por mí, por la secretaria, adelante yo, ¿verdad? Primero firmo yo, porque el sistema primero lo sube al magistrado o juez. Y en este caso soy la presidenta de la sala, sube conmigo. Y de ahí pasa con la secretaria. Cuando las dos lo hemos firmado, le aparece eso para verificar la autenticidad, como dice él. Entonces, ya cuando está ahí, en la misma forma, notificamos a las partes procesales, vía, vía internet, ¿verdad? Vía, ¿cómo se podrá decir? Vía, le sucedió algo con ese bendito QR.
Si no lo firma la secretaria, porque así está el sistema, ese cuadrito no aparece. Y precisamente ayer llamó una abogada y dijo, recibí las fotocopias, dijo, en mi casillero electrónico. Casillero electrónico, porque ahora ya no se puede, si no tiene casillero electrónico, tiene problemas, ¿verdad? En tribunales tiene problemas para notificar, están en todas las áreas, hasta eso. Ya nuestros notificadores ya no andan en la calle. Y entonces dice, fíjese que recibí una notificación de una audiencia, pero no trae el QR, decía ella, ¿verdad? Y no vienen las firmas de los funcionarios, decía ella. Sí, pero ¿qué pasó? Yo firmé, les dije, yo firmé, yo tengo mi firma electrónica. Pero ¿qué pasó? Que si resulta que la SECRE no firmó, entonces no salió ese cuadrito. Ese cuadrito da autenticidad a que lo que estamos mandando obra en el original. Entonces, ese es el tema que nos dice Brandon. Ah, miren, qué chulo, Brandon no lo mandó, pues sí, bien, yo digo que a todos lo sabemos, por si quieren mostrarlo, es igual al escaneo a Brandon. Yo, yo tengo eso aquí, pero cuando va uno al restaurante hay que escanear el menú, ¿verdad? Si esto es, pues, si a ustedes les llega una notificación sin esto, algo está fallando y ese es el tema que falló con nosotros ayer. ¿Y la abogada por qué está llamando? ¿Pero por qué está enojada? ¿Por qué se lo mandaron así? ¿Qué pasó? Y la secretaria firmó todo, pero esa notificación no la firmó y cuando se fue al casillero electrónico de ella, llega una hoja simple, ¿verdad? Sí, sí sucede eso, ¿verdad? Bueno, la diapositiva tiene un modelo de legalización de documentos. Eh, la legalización de documentos se puede hacer en la misma hoja, hoja independiente. La ley establece que se debe hacer en la misma hoja cuando materialmente sea posible hacerlo en la misma hoja. Pero la ley también les permite hacerlo en hoja independiente cuando lo que estén legalizando ustedes no permita esa redacción en el documento que están legalizando. Las dos cosas. Cuando lo hacen en la misma hoja, no tienen necesidad de colocar de qué se trata. Cuando lo hacen en hoja independiente, sí tienen que hacer un análisis de lo que están legalizando. Hagamos una legalización de un DPI que tiene en la misma hoja de papel bond, tiene las dos caras, ¿verdad? Las dos, la parte donde está la foto y la parte de atrás. Si el documentito ese cabe en una hoja de papel bond, ustedes en la parte de abajo de su hoja de papel bond pueden hacer lo que les voy a sugerir, ¿verdad? Porque ustedes pueden redactar mejor. Dice, en la ciudad de Guatemala, el día 14 de septiembre del año 2022, yo, la infrascrita notaria, doy fe que las dos fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original en mi presencia el día de hoy. Leo lo escrito, leo lo escrito, dice, en fe de lo anterior, dice, leo lo escrito, lo acepto, sello y firmo. Y ahí se acabó. Lo único es que las dos fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original en mi presencia el día de hoy. Ahora bien, vamos a hacer una legalización de ese DPI en una hoja independiente. Cuando lo hacemos en una hoja independiente, dice, en la ciudad de Guatemala, el día 14 de septiembre del año 2022, yo, la infrascrita notaria, doy fe que las dos fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original en mi presencia el día de hoy. Punto, ¿verdad? Punto y seguido. Dice, aquí yo en la diapositiva yo sugerí algo, ¿verdad? Pero ahí ustedes, la reacción es de ustedes. Yo sugerí contentiva de documento personal de identificación del señor Brando Rodríguez, único apellido, quien se identifica con el documento personal de identificación del señor Brando Rodríguez, número tal y tal y tal, extendido por el Registro Nacional de las Personas. En fe de lo anterior dice número, sello y firma. ¿Por qué estoy poniendo número? Porque lo estoy haciendo en una hoja independiente.
En fe de lo anterior, número, sello y firma. La presente acta de legalización, la cual está contenida en una hoja de papel bond que se agrega al documento legalizado. Y ahí yo coloqué algo redundante en el formato que ustedes tienen, dice haciendo constar que firmo y sello las 5 fotocopias legalizadas. Ya no hay que poner eso porque ya dijimos que en vez de lo anterior, número, sello y firma. El Código Notarial establece en uno de sus artículos que cuando se van a legalizar documentos en hoja independiente, no olviden de numerar las hojas. Y ahí van a encontrar ustedes en su diario vivir, dice una de 10, dos de 10, tres de 10, cuatro de 10, o una de 2, dos de 2. Así es como numeramos nosotros los notarios. Y esa es una obligación, pero también otra obligación es que todas las hojas que estoy legalizando las debo firmar y sellar en original. A eso les voy a comentar de que va a preceder a las palabras por mí ante mí. La legalización de firma es ante mí. Esta es por mí y ante mí. Otra obligación más grave, por mí y ante mí. Firmamos y sellamos. Impuesto. Este solo lleva, al igual que la legalización de firma, lleva 2 impuestos. 3 lleva, este es diferente. Lleva un timbre fiscal de 5 quetzales y un timbre notarial de 10 quetzales. Acostumbra en la práctica colocarle un timbre a 50 centavos a cada hoja que estamos legalizando. El fundamento legal, tal vez ya lo pusieron, yo ni lo he visto, pero no había fundamento legal. Ahora bien, ¿qué pasa? En mi caso, ¿verdad? Yo me pongo de ejemplo para que no se diga que se está jalando a nadie, ¿verdad? En mi caso, cuando yo presenté mi papelería para este tercer periodo que estamos, y no sé decir, ¿verdad? Después de 3 años y no sé decir, yo recuerdo que en el primer periodo mi CV se componía de 98 hojas, poquitas, ¿verdad? En el segundo periodo yo recuerdo que eran 158 hojas, pero en este tercero eran casi 300 hojas. De las 300 hojas yo tenía varias capacitaciones. Fue hecha la auténtica por un subprofesor que le da clases a ustedes, el licenciado. Fue hecha mi legalización, porque como no podía presentar los originales por lo que ya les comenté, fue hecha mi legalización por el licenciado, por el notario. Hiciera más de 300 hojas y fue hecha en hoja independiente. ¿Cómo hacemos en el caso del CB? ¿Cómo hacemos para cumplir lo que establece el Código de Notariado en cuanto a que si se hace en hoja independiente, se debe hacer una breve referencia de los documentos que estamos legalizando? Yo me imagino de esos 300 diplomas que yo tenía, ¿a qué hora va a terminar el notario de colocar? A, diploma obtenido por tal. B, diploma, entonces mejor ya no ponemos A ni B, no ponemos número, ¿ah? Hay una forma de redactar. Y entonces dice el notario, pongamos 200 fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas de su original en mi presencia el día de hoy, contentiva de, dice, diplomas, constancias, razones, acreditaciones de la licenciada Claudina Mirtala Miranda Marcás. Nos evitamos de hacer una referencia de cada uno. Imagínense 300 diplomas, cuando terminamos de hacer la auténtica con el licenciado, cuando faltaban 2 días para entregar la papelería y efectivamente en esos 2 días la estábamos haciendo. ¿A cuándo vamos a terminar? También la ley y la práctica prevé esa entrega también de auténticas de esa forma. Ahora, el pobre Lick pues tenía un problema, ¿verdad? Y será cierto lo que ella me trae aquí. Cuando le llevé para legalizar un diploma de cuando aprendí a escribir en computador.
de que daban aquellos cursos de Office y que todo eso quedaba. Y el pobrecito hasta legalizó eso y me dice al final, y tiene los originales. Sí, aquí están, le dije. Yo pensé que no los tenía, dice, fue hace 20 años, ¿verdad? Entonces, sí, sí hay forma de legalizar documentos sin necesidad de explicar uno a uno. No terminamos hoy. Yo sugiero, ¿verdad? Esta redacción que yo les acabo de explicar. Y por último, en relación a las diapositivas, pues platicar con ustedes un poquito de que no es un acta notarial, sino es una legalización que se escribe, se redacta, ¿verdad? Y ya lo que platiqué con ustedes de que si materialmente es posible hacer la legalización en donde está fotocopiado el documento, pues perfecto, sin poner de qué se trata. Pero si materialmente es imposible hacerla en el mismo documento, pues necesariamente la tienen que hacer en hoja aparte. También van a encontrar ustedes en su diario vivir legalizaciones de documentos en donde tienen que hacer una redacción, por lo menos se legaliza, dice, un contrato de arrendamiento suscrito entre A y B. También va a suceder ese caso, ¿verdad? Esto es todo en cuanto a las diapositivas. Por último, dice que la fotocopia legalizada tiene validez, las leyes procesales también la reconocen, artículos 178, 177 y 186 del Código Procesal Civil y Mercado. Hasta ahí me quedo yo con las diapositivas. Paso al libro, porque como dije, ¿verdad? Vamos a redundar un poquito en el libro también. Lo que no dije ahorita en las diapositivas posiblemente esté en el libro y yo haga alguna referencia del libro. Hay un capítulo directamente en donde dice legalización de copias de documentos, dice, que posiblemente no va a estar en la misma página que ustedes tienen, porque ustedes tienen el libro más, con una edición reciente, ¿verdad? Dice, siempre hay que tomar un poquito de agua, porque estamos en un cansancio. Preguntas no hay ninguna. Antecedentes, dice el doctor en sus libros, en tiempos modernos, dice, la legalización auténtica de fotocopias de documentos se ha vuelto muy usual. Yo me pongo a pensar antes del año 1987 que hacían las personas. Yo pienso que hacían lo que a mí me sucedió en el Ministerio Público. Cuando yo fui a pedir trabajo al Ministerio Público en el año 2006, yo presenté una fotocopia de todos mis documentos personales. Entonces me dice la señorita de Recursos 2006, ya habían fotocopias. Pero me dice, y habían fotocopias legalizadas, ¿verdad? Porque ya tenían poco más de 10 años de existir. Pero me dice la señorita de Recursos Humanos, eh, traiga sus títulos, pero están en cuadro, le dije. Están en el cuadro, los saco del cuadro. Sí, me dijo, sáquelos del cuadro. Y si no, traiga los cuadros. Y allá voy, pues, no se presentó legalizado mi CV porque no lo requerían así. Y allá voy con mis títulos, ¿verdad? Para ella corroborar las fotocopias que tenía en sus manos con mis títulos, ¿verdad? Entonces, el doctor refiere, hoy es muy usual hacer ese tipo de cosas y efectivamente dice ella que, dice él, ¿verdad? Que se reguló en el año 1987 el tema. En el decreto 2887, dice, se reformó expresamente los artículos 54 y 55 del Código Notarial. Aquí sí, ¿verdad? Se cumplió lo que establece el Código Notarial, que no se puede agregar circulares, decisiones, acuerdos, si no son reformas expresas que se hagan en el código. Dice, hace más de 60 años, cuando se promulgó el Código Notariado, no se pensó en legalizar o autenticar fotocopias. Sí, sí, toda esta tecnología, miren qué nos dice el compañero ahí del QR, ¿verdad? Cuando yo creo que hace unos 10 años no pensábamos que nos iba a pasar esto. Estaba normal en otros países, ¿verdad? Pero nosotros no. Hoy con la pandemia, pues toda esta modernidad también, ¿verdad? Pues ya existía, pero ya se volvió más común. Hoy ya ven ustedes que con eso, pues traemos un formulario a la vista, lo llenamos, hacemos tantas cosas, ¿verdad? Entonces,
En el tiempo del código notariado, jamás, ni máquinas eléctricas, ¿verdad? Después él dice las dos formas de legalizar fotocopias. Yo quiero que lean ustedes eso. Él nos señala una definición, varias definiciones están en el libro. Los requisitos a los que él se refiere acá son, toman como requisitos, pero son temas que deben ir al momento de redactar. Por lo menos dice que en los requisitos dice él refiere, dice que sea procesada, copiada o reproducida del original. Yo creo que yo ya redundé con ustedes en eso, ¿verdad? Que dicha reproducción se haga en presencia del notario. Yo sugiero que sean ustedes mismos y no lo dejen confiado al secretario, a la secretaria o a alguien que, que firma a ustedes. Quien se involucra en el tema es ustedes, quien va a ir a parar los órganos jurisdiccionales podrían ser ustedes. Entonces, mejor ni caer en eso. Dentro de las formalidades, pues es lo que la redacción que yo les hice, va a lugar y fecha, fe de que las reproducciones son auténticas y que cuando no se puede hacer en la misma, en hoja independiente, firma y sello de todas las hojas que se legalizan cuando se hace en hoja independiente, y al final de la firma y sello, pues no olviden colocar las palabras por mí ante mí. Validez dice, pues, en donde quiera que ustedes presenten un documento legalizado por notario, se sabe que es cierto lo que dice el documento por la misma fe pública notarial que tiene el notario. Cuanto a impuestos, ya les hice referencia de los impuestos: un timbre fiscal de 5 quetzales, un timbre notarial de 10 quetzales y un timbre de 50 centavos por cada hoja que esté legalizando. ¿Cuál es el fundamento? Eso no, y ya no hablo de eso, porque si no van a decir que les estoy enseñando mal. No, yo no lo encuentro, y posteriormente creo que se ubicó en algún lado, pero yo no estoy de acuerdo con eso porque a veces no, la ley no prevé esos temas, ¿verdad? Sin embargo, en la práctica, alguien que no es notario se los pide. Vamos al código notarial, pues, y veamos el artículo. Ya vieron que les dije, hoy vamos a terminar rápido porque estamos en fiestas patrias. Hace 8 días les leí el código notarial y les leí un pedazo del artículo y les dije, el otro, la otra parte del artículo toca para la otra clase, y aquí está la primera. Dice 54, acta de legalización de documentos. Y vamos a dejar sin efecto un pedazo del artículo. Los notarios podrán legalizar, dice, fotocopias, fotostáticas y otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, siempre que las mismas sean procesadas, copiadas o reproducidas del original, según el caso, en presencia del notario autorizante. El artículo 55, pues ya les da a ustedes, les enseña qué debe contener la legalización. Y dice el B, cuando sea de fotocopias, fotostáticas u otras reproducciones elaboradas por procedimientos análogos, el lugar y fecha y todo lo que ya les indiqué. Los pie de página que les aparecen a ustedes por aquí, léanlos, porque a veces de ahí sale la pregunta. Veamos el uno que yo tengo por aquí, ¿verdad? Yo lo tengo aquí, dice, lo relacionado a las palabras por mí ante mí. Se utiliza la expresión por mí ante mí cuando se trata de actos de legalización de copias de documentos, ya que las copias han sido reproducidas en presencia del notario. Ese pie de página que aparece ahí es como un poquito para reforzar por qué pongo por mí ante mí, por qué en la legalización de firmas pongo ante mí. Es para eso, ¿verdad? Para reforzar un poquito. Dice el 58, el 56 y el 55, 57 no nos sirve. Eso nos sirvió para la clase de hace 8 días. 58 dice, el notario firmará y sellará la o las hojas anteriores a las que se encuentra suscrita el acta de auténtica, dice, haciendo constar en la misma tal circunstancia. Cuando yo les leí, cuando yo redacté la legalización, dice, en fe de lo cual, dice, número, sello y firma. A esto se refiere.
Si el acta auténtica se escribiera en hoja independiente del documento, se hará relación de esta en el acta. Ahí está lo que les estoy diciendo. 59 ya no nos sirve, ¿verdad? Porque eso fue de la clase de hace 8 días. Hay un llamadito aquí que yo veo que es el. Dice, también se acostumbra a indicar la cantidad de hojas anteriores a aquella en la que consta el acta de legalización. Ese es un pie de página que aparece por ahí. En sí, compañeros, ese es el tema de hoy. Acta o, mejor no digamos acta, digamos legalización de documentos. Legalización auténtica de documentos. Auténtica de fotocopias. Ya sabemos, ¿no?, que estamos legalizando, estamos autenticando documentos. Documentos porque esos están en nuestro poder, son originales y nosotros mismos los fotocopiamos, los hicimos la reproducción de ellos y nosotros redactamos el contenido de la legalización. Veo si hay alguna pregunta por aquí, porque a ustedes no mucho les gusta preguntar. No hay ninguna. Aquí es otro tema, dice una jovencita, ¿verdad? Que le ayude a redactar, dice, pero yo digo que no es del miércoles, pero ella dice que le ayude a redactar una legalización de 86 documentos. Se los voy a leer y si se puede hacer, así como le dije, contenido de diploma, reconocimientos, razones, títulos, la hacemos chiquita. Si no, son todos los documentos son diferentes y vamos a tener que poner ABC. Y si usted se termina el abecedario y vuelve otra vez a agarrar el abecedario, ¿va? Y vuelve, y a veces en auténtica agarra 3 veces el abecedario porque termina en la Z y falta más documentos para legalizar. Así sucede en la práctica, así sucede en la práctica. Por eso a veces se aconseja de que se legalicen 3 veces. O sea, o sea, en 3 partes legalicen los ciento y pico documentos, ¿verdad? Pero a veces también es un poco antiestético hacer eso, ¿verdad? Cuando en una sola auténtica puedes legalizar 150 documentos, ¿por qué va a hacer 3 legalizaciones de 50 documentos cada legalización? Y yo veo mucho en eso, cuando las personas están haciendo una solicitud de empleo, ¿va? Y son aquellos profesionales que tienen doctorados, maestrías y toda la cuestión. Y dice, esta persona tiene 3 doctorados, 3 maestrías, es licenciado en ciencias jurídicas y sociales, es abogado y notario, pero es doctor en cirugía, pero es veterinario. Entonces él, en lugar de hacer una sola legalización de cada maestría, de cada doctora, legaliza. Es un gasto innecesario porque el gasto va a ser el timbre y lo que le van a cobrar por la legalización también, porque no creo que no se vayan a cobrar honorarios, pero ese es el problema que se logra ver. En la cuestión esta, cuando participan para la ley esta de compras y contrataciones, ¿verdad? Para un servicio al Estado, yo veo que los expedientes que presentan, porque eso está en, ¿cómo se llama? Compras y contrataciones del Estado, se llama Guatecompras. Como ustedes dicen, tiene acceso a eso, ¿verdad? Porque como son eventos públicos, se pueden, no son reservados, no son eventos reservados, ¿verdad? No, no, sino ya caemos a otra figura penal. Pero yo veo que los notarios, cuando presentan la papelería de la empresa, de la sociedad, legalizan la escritura pública de sociedad. En una legalización aparte, el acta es representante legal. En otra legalización, la patente de comercio, en otra la patente de empresa y en otra y así. Entonces resultan participando en el evento con más de 10
legalizaciones, cuando en una sola pueden ir todas, haciendo siempre la referencia de qué se trata cada documento. Mientras el notario les cobra 10 legalizaciones a 150 cada legalización, digamos, son 1.500 en una sola. Va incluido todos los documentos que se requieren y les cobran 150. Para finalizar, ¿cuánto deben cobrar? Esta no lleva a tomar razón, porque solo la firma la que lleva a tomar razón. Es de diferentes precios. Yo creo que no es lo mismo legalizar. Miren qué les voy a decir, pues. No es lo mismo legalizarle la tarjeta de circulación, pero no se van a molestar porque ¿qué marca de carro diría yo para que no se molestara? Porque todos pueden tener esa marca de carro que yo voy a decir. Voy a inventarlo. No es lo mismo legalizar una tarjeta de circulación, que ahora ya no la piden, ¿verdad? Ya no la piden porque hoy podemos imprimir directamente de esa la tarjeta todos los días, ¿verdad? Legalizar una tarjeta de circulación de un vehículo marca Patito, mejor así, que legalizar una tarjeta de circulación de un vehículo Lamborghini, Lamborghini, Mercedes, BMW. ¿Qué Patito? No es lo mismo, es diferente. Así va a ser el cobro. En marca Patito le puedo cobrar hasta 75 quetzales, pero nosotros no. Así funciona nuestro ejercicio notarial. Decía un compañero, así como es el sapo de la pedrada, me dijo. Y un poco vulgar lo que, no vulgar, no, sino no normal, ¿verdad? En nuestro vocabulario jurídico que tenemos que tener. Pero así funciona. Así, su bufete así va a funcionar. Así va a funcionar. Veo por última vez si hay alguna pregunta. Aquí el compañerito mandó una auténtica. Dice la auténtica que nos mandó él. Dice, la ciudad de Guatemala dice más comentario doy fe que la hoja de fotocopia que antecede impresa en ambos lados es auténtica para decir tomar. No se enoja si la criticamos. Dice que la hoja de fotocopia, ¿cuál será esa? Que la hoja de papel bond, tal vez o papel español. Bueno, impresa en ambos lados. Cuando dice impresa en ambos lados, ¿cuántas fotocopias le aparecen en ambos lados? Le caben en ambos lados. Si es un DPI, le caben 2 DPI de cada lado. ¿Cuántas fotocopias tiene el DPI? Tiene 2. Entonces son 4. Si son 2 DPI, son 4 fotocopias. Pero muchas gracias por haberlo mandado. El documento original y reproduce constancias de carencia de antecedentes penales, son 2, ¿verdad? O tiene 2 caras, tiene la constancia, ¿verdad? O tiene un código atrás, no sé si todavía lo tiene, yo creo que ya no. Y antecedentes policíacos han de ser, ¿verdad? Los policíacos sí son una hojita, ¿verdad? Solo es una fotocopia. Dice, esto fue redactado en hoja independiente, definitivamente del señor tal y tal, expedidos por el Registro de Estadística y la Policía Nacional, ambos con fecha 9 de marzo, en fe de lo cual dice, firmo y sello, firmo, falta número, número, sello y firmo y sello, en la hoja y sello, la hoja de fotocopia que legalizo a la presente. Una forma de redacción. Muchas gracias, compañerito. Es una forma de redacción. Lo único que si ustedes despedazan esto que mandó el compañerito, van a ver que así como escribieron, pero sí tiene todo lo que establece el Código Notarial, todos los requisitos que establece el Código Notarial, sí tiene la legalización que nos mandó aquí la compañerita, creo que fue, compañerito, que nos mandó él. Sí tiene todos los requisitos y la redacción es discrecional, no importa cómo quieran redactar, la cosa es que cumpla con todos los requisitos. Mis niños, mucho gusto saludarlos, espero estén muy bien y pasen unas felices fiestas patrias que desde las 6 de la tarde se está celebrando. Muy alegre está todo Guatemala. A mí me costó entrar a Guatemala. Hoy me vine de San Marcos y casi 6 horas para entrar a Guatemala.
pero es una alegría estar un año más celebrando la independencia, ¿verdad? Y cuando ya estábamos muy preocupados por lo que nos estaba pasando, ¿verdad? Pero hoy estamos muy contentos. Yo hice mi altar patria en el lugar donde trabajo. Se hicieron ahí 4 juzgados, los 4 hicimos altar patrio, pero nosotros nos llevamos al primer lugar. Muy bonito, ¿verdad? Y que estén ustedes muy bien. Ya saben que estoy para servirles. Mucho gusto y pasen una feliz y bendecida noche.